Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este domingo, la octava semana que estamos en casas. Y antes de comenzar, me gustaría darles la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando por Facebook y a través de nuestra página web. Me gustaría leer un salmo. Es nada más un versículo, pero ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Parece que hoy en día muchas personas estamos abatidos. El Señor dice: hijo, ¿por qué te abates? ¿Por qué? Si aquí estoy yo, que te he proveído todo. Yo he creado todo el universo. ¿Por qué te abates? Vamos a venir delante del Señor a darle gracias y comenzar con nuestro servicio y las alabanzas. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, dándote gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. A pesar de que a veces, Señor, no entendemos las cosas. Y está bien de no entenderlas, porque nosotros no somos dioses, tú eres Dios, Padre. Te damos gracias porque hasta aquí nos has mantenido, Señor. Has proveído, Señor. Te damos gracias porque vas a continuar proveyendo para tus fieles, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Alabamos, Señor. Tú eres, Señor, nuestro dulce refugio. Tú eres, Señor, nuestro todo en todo. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo
Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu presencia, Señor, por venir a buscarnos y salvarnos. Gracias por encontrarte aquí con nosotros, saber que aquí estás, Dios. Te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, aquí estás, debemos morir, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, sí eres tú, sí eres tú, sí eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú,
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Dios. Así eres tú. No hay nadie como tú, Dios. Gracias. Gracias. Te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Te cubra su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Quisiera orar este canto sobre sus vidas, sus familias, donde quiera que estén. Si quieran cerrar sus ojos, levantar sus manos. Quisiera orar este canto sobre sus vidas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que
te llene, te rodee, va contigo, Él va contigo. Y de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Dios te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Dios te ama, Él 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 te ama, Dios te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Dios te ama, Él te ama, Él te ama. Amén, amén, Oh Señor, tú nos amas, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, Señor. Y no nada más nos amas a nosotros, a los que hemos creído y hemos confiado en ti, sino amas a toda la humanidad, a todo ser humano, porque somos creación tuya, Señor. Tú nos hiciste, Señor. Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te alabamos y te glorificamos y damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cuidarnos y protegernos. Gracias. Te damos toda la gloria y te damos todo el honor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si tienen sus Biblias por ahí, más bien, no importa porque tenemos todos los versículos que vamos a estar estudiando en la pantalla. Entonces, ahí mientras que ahorita suben ¿cómo se dice? La pantalla, vamos a recordar básicamente que tenemos que estar orando, hermanos. Ya parece que todo va a regresar a la normalidad. Tal vez nunca va a regresar como la conocíamos antes, pero parece que ya las cosas se están arreglando para poder salir. Las compañías pueden abrir, la gente puede regresar a los trabajos. Y de alguna manera parece que todo esto ya va a terminar. Pero sabemos que no va a ser igual. Pero lo que sí sabemos es que Dios sigue estando en control. Dios sigue enseñándonos cosas a cada uno de nosotros. Y esperemos que estemos aprendiendo mucho a través de todo eso lo que está ocurriendo. Hay que continuar orando por las personas que están como se dice, en ese lugar de la batalla, exactamente donde están las personas infectadas, personas que salen a trabajar sin saber si se van a infectar, si no se van a infectar, las personas que aún no están trabajando. También es importante que la economía regresemos a trabajar para que todo continúe manteniendo la distancia. Pero el punto es, hermanos, de que hay que continuar orando por todas estas personas que están en las fuerzas de batalla, ahí en las líneas de batalla, como se dice. Entonces vamos a continuar con la serie Advertencia contra falsos maestros. Es un tema difícil por muchas razones, pero hoy es la segunda parte, que estos falsos maestros siempre han existido, y es la parte número 2. Vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos la semana pasada para entrar en contexto y sobre todo darnos cuenta, hermanos, de que a pesar de que uno dice, bueno, es que yo sé cuáles son los falsos maestros, yo sé cuáles son las falsas doctrinas, gloria a Dios, pero hay muchas personas que aún no saben, no se dan cuenta. Entonces el único propósito es de pues aprender la palabra, y hoy
ayer, bueno, la semana pasada, estamos en la Biblia en donde estamos. No es que simplemente agarramos, donde abre la Biblia y vamos a estudiar. Hemos venido estudiando Primera de Pedro, después la segunda epístola de Pedro, y vamos continuando. Y la semana que viene vamos a continuar en este mismo capítulo. Pero bueno, hoy vamos a continuar y vamos a venir una vez más delante del Señor, que nos vacíe totalmente y que sea Él a través del Espíritu Santo, que podamos escuchar su linda voz esta mañana y sobre todo que nos hable porque todos estamos necesitados. Todos estamos necesitados. Señor, venimos delante de ti dándote gracias una vez más y te pedimos, Señor, que me vacíes totalmente, Señor. Que nos vacíes totalmente a todas las personas que me están escuchando, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a sus corazones y que lo procesen en su mente, Señor Padre, y que a través del Espíritu Santo venga una convicción, Señor, y nos demos cuenta de las cosas que no sabíamos, las cosas que estamos aprendiendo y cómo debemos de caminar y cómo debemos de estar alerta, sobre todo a través de esta advertencia en contra de los falsos maestros. Señor, lo vemos en tu palabra que siempre han existido y siempre existirán, Señor. Lo único que te pedimos es que nos abras los ojos, Señor, y podamos darnos cuenta y podamos caminar de una manera sana y saludable, fortalecidos en el Señor siempre. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como introducción, vamos a repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada. Pedro aquí está advirtiendo en contra de los falsos maestros. Ahora, ¿por qué es tan importante darnos cuenta cuáles son enseñanzas o doctrinas que son falsas o cuáles son los maestros que enseñan una falsa enseñanza? Es bien importante porque depende mucho de nuestra vida eterna, en donde vamos a parar al final. Porque si nosotros no estamos estudiando nuestra palabra, no estamos enfocados en las cosas de Dios y nada más estamos escuchando a alguien que nos está predicando, nos está diciendo, y nosotros con las manos cruzadas, con la Biblia a un lado y decimos amén, 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 pero no vemos qué es lo que está diciendo aquí, nosotros vamos a ser demandados porque ahora sí que por flojera no estamos leyendo a ver si es lo que dice que es. Entonces el Señor también, hay culpa de nosotros. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación ni nada de eso. Ese no es el punto. El punto es que nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Y si no va con la palabra, entonces tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Entonces es bien importante. Ahora, Pablo tenía este problema. Pablo se estaba despidiendo de los hermanos, lo vimos la semana pasada, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 25 en adelante. Bueno, vamos a tomarlo del 26. Del 26. Dice, por lo tanto, hermanos, recuerden, Pablo hablándoles a sus hermanos. Dice, por tanto, hermanos, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Básicamente lo que está diciendo aquí, ¿saben qué, hermanos? Yo ya les he enseñado toda la palabra. Toda la palabra. Como nuestro pastor Chuck decía, hay que aprender todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es todo el consejo de Dios. No nada más ciertos versículos que se van a alinear en mi manera de pensar o se van a alinear en la visión que yo tengo para la iglesia. No es así. Tenemos que pasar por versículos, estudios como el de ahora, exponer a los falsos maestros. Ahora, aquí, bien claro que vemos Pablo escribiéndole a sus hermanos. Versículo 28, continuando, dice, por tanto, dice, mirad por vosotros, o sea, ustedes mismos vean por su cuenta y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Estaba específicamente nombrando a los líderes, al liderazgo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A veces a mí me da gracia que a veces nos juntamos los pastores y dicen, oh, pues, y tu iglesia, y ¿cómo vas? Y a veces uno dice, pues, en realidad, hermanos, no es la iglesia de nosotros. Nosotros no morimos, nosotros no derramamos la sangre por ustedes, por las personas que están bajo el cargo de cierto pastor o cierto ministerio. No, Jesucristo, el Señor, ganó por su propia sangre.
la iglesia le pertenece a Jesucristo, Él es la cabeza. Nosotros todos somos iguales, todos somos iguales. La única diferencia es que el Señor les dio dones de diferentes dones a cada quien. Entonces, basado a esos dones, uno le sirve al Señor con los dones que el Señor le ha dado. Aunque por ahí hay algunos que son maestros o tienen llamado de pastor, pero a veces ahí estamos que nos queremos mover. Pero bueno, ese es otro estudio. Continuando, en el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida, una vez más, Pablo escribiéndole a los hermanos, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos, dice que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, o sea, atraérselos hacia ellos mismos, a los discípulos, o sea, a los seguidores, que hagan cosas pues que estos lobos rapaces quieren hacer, con el fin que ellos vienen. Palabras fuertes, pero palabras claras, hermanos. No sé cómo no podemos ver a veces la palabra que está tan clara y a veces como que buscamos, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, continuando ahí con el versículo 1 del capítulo 2, lo que vimos la semana pasada, nada más lo vamos a leer para repasarlo, para agarrar el contexto, porque nos habíamos quedado a la mitad del versículo 3. Entonces vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros. Y recuerden, en el Antiguo Testamento vimos que en Deuteronomio capítulo 13, Jeremías capítulo 6, el pueblo estaba negando a Dios y a su palabra, totalmente. Pero aquí Pedro le está diciendo que esos falsos maestros no solamente existieron antes, sino habrá falsos maestros entre ustedes. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto y dice, habrá falsos maestros entre ustedes, se estará refiriendo entre la congregación, entre la iglesia en general del cuerpo de Cristo. No sabemos, pero si sabemos la palabra nos damos cuenta fácil. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, hay que probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas dice que han salido por el mundo. Continuando con el versículo 1, dice que introducirán, o sea, estos que han salido por todo el mundo, dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún dice que van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Recuerden, estas personas están en las iglesias. Es lo más triste de todo esto, que están en las iglesias y por algún motivo se han desviado. Son los predicadores, pastores, líderes, personas que están en congregaciones o movimientos cristianos. Pero Jesús les va a decir, hey, a ustedes nunca los conocí. Apartaos de mí, como lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No lo vamos a leer, lo vamos a pasar. Continuamos con el versículo 2. El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, que básicamente viene a hacer cosas inmorales y cosas carnales, por causa de los cuales el camino de la verdad dice que será blasfemado. Hermanos, el camino de la verdad será blasfemado. Allí en la versión La Palabra para Todos, fíjense lo que dice. Dice que muchos seguirán en su conducta indecente, cuando está hablando de desilusiones. O sea, simplemente los deseos inmorales y carnales, que es básicamente una conducta indecente. Y por culpa de ellos, dice que habrá quienes hablen mal del camino de la verdad, o sea, de la palabra, de los que les gusta hacer el bien, de los justos, de los hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, una vez más, Pablo escribiéndole a los hermanos que estaban en Corintio, versículo 13 del capítulo 11. Fíjense lo que dice. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es de maravilla, porque el mismo Satanás, y este versículo, hermanos, es clave y debemos de siempre estarlo recordando. Dice, y no es maravilla todo esto lo que les digo, sino porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, hablando de los ministros de Satanás, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Malignas, malas, están condenados. Continuando con el versículo 3, vemos que los falsos maestros explotan a la gente. Y eso lo vimos también la semana pasada con detalle. Versículo 3 dice, y por avaricia, dice que harán mercadería. Mercadería. ¿Qué quiere decir mercadería? Es como ir a un mercado y comprar y hacer y simplemente van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estas personas explotan a la gente, utilizan a la gente como mercadería, hermanos, para sus propios fines, para ver qué puedo sacarles, qué puedo tomar de ellos. Entonces, bueno, continuando, Jesús, fíjense lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesús hablando dice, mirad, vean, cuídense y guárdense. Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. El punto es, hermanos, que la vida no se trata de, miren cuántas riquezas tengo. Ahorita si vemos las noticias o vemos o leemos, vemos que los grandes ricos, ni por tanto dinero que puedan tener, se salvan de esta situación. El dinero no, en realidad no sirve para nada en estas situaciones. Cuando estamos viendo la vida a la eternidad, en realidad lo que es la vida, aquí en este mundo estamos por un corto tiempo. Las riquezas no me van a salvar y me van a hacer vivir 1000 años más, aunque eso quisiera el hombre, y eso están haciendo a través de la inteligencia artificial que se llama el AI, a través de computadoras, a través que se pueden poner ya, o sea, una serie de cosas que están ocurriendo para que el hombre viva muchos años. Pues no va a ocurrir. Ahora, una vez más, quiero leer ese versículo. Jesús hablando dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, si el Señor bendice y somos canales para distribuir y bendecir a otras personas, a ministerios, a misioneros, gloria a Dios. Pero si es nada más porque quiero acumular para que todos vean cuánto tengo y para hacerme el Señor de lo que yo hago, entonces no. Especialmente los cristianos. Ahora continuando con la segunda parte del versículo 3, que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, los falsos maestros serán destruidos, hermanos. Y esto es una promesa. Así como el Señor nos promete que nos dará vida eterna, así como nos promete que siempre vamos a tener de comer y dónde vivir y cómo vestirnos, es una promesa también que los falsos maestros serán destruidos. Así de simple, aquí lo vemos. Continuando, versículo 3, dice sobre los tales, ¿cuáles son los tales? Pues de los que venimos hablando, de los falsos maestros. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me encanta este versículo. Su perdición no se duerme. ¿Qué sucede cuando uno se duerme? Uno se duerme, se relaja y se queda ahí tranquilo y se echa su sueñito y se levanta. Ahí no pasa nada. No, aquí parecería que los falsos maestros, hermanos, ahorita en lo que estamos viviendo, en el tiempo lineal, dice, pues no pasa nada, yo los veo que les va tan bien, tienen éxito y parece que no va a pasar nada. No, hermanos, a los falsos maestros aquí en la tierra parece que siempre va a ser así. Pero ¿saben qué? Dios se las va a ver con ellos. Y uno puede decir, bueno, pues aquí no les pasa nada, aquí en la tierra no va a pasar nada con ellos. Bueno, pero cuidado, porque no importa qué tan exitoso sea este falso maestro, o qué tan próspero sea, o cuánto ayude tal vez, suponemos que dice, bueno, pero dio esto, bueno, pero donó aquello. Sí, pero si lo vemos de su riqueza, está donando como para nosotros,
está donando como $10 y que nosotros pues podríamos donar más, miles. Entonces su porcentaje que donan para ayudar es muy pequeño. Y luego donan y luego tienen todo un equipo de gente que usan para llevar las donaciones, y casi todo eso se va en los sueldos de esta gente, y al final la gente agarra bien poquito. Pero bueno, es otro estudio. El punto, hermanos, es que parece que estas personas no les va a pasar nada, pero el juicio, aquí estamos viendo, el juicio no demorará, no va a tardar, no tardará. Una vez más, estamos viendo en un tiempo lineal, quiere decir que uno termina, nace, vive, se muere, pero el tiempo sigue. Para Dios no hay tiempo, está fuera del tiempo. Entonces quiere decir que no va a tardar. La condena no se ha quedado dormida. No quiere decir que al Señor se le olvidó o el Señor se le pasó. No. No se ha quedado dormida. Les va a llegar su día del juicio. Les va a llegar el día del juicio. Pagarán por todas sus herejerías que han hecho, por todas esas personas, familias que han desviado a través de la historia de la humanidad. O sea que, hermanos, la condena no se ha quedado dormida. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 25, dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, fíjense, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparando se apresura. No se ha quedado dormido, y no es que no va a pasar nada. Y usted se puede preguntar, pues ¿cómo sabemos que los falsos maestros van a ser juzgados y van a ser destruidos y les va a llegar su día? ¿Cómo sabemos? Ahí la palabra lo está diciendo. Aquí Pedro continúa y nos da la respuesta. Aquí vemos 3 ejemplos del juicio de Dios. Y son ejemplos que yo sé que muchos de ustedes ya los han oído, los han visto tal vez en películas, pero Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. A los ángeles caídos, que se les dice, a los ángeles que de veras se rebelaron en contra de Dios, Dios no los perdonó. Versículo 4. Continuamos y leemos, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjense, son los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiere decir que pecaron, vinieron y se rebelaron en contra de Dios porque siguieron al mero Lucifer, al mero Satanás, al mero que se quiso ser como Dios. Ahorita vamos a ver los versículos. Y lo siguieron. Entonces Dios simplemente los arrojó al infierno. Y dice que los entregó o los puso en unas prisiones de oscuridad para ser reservados para ese día del juicio. O sea que al Señor no se le olvida, al Señor no se queda dormido, simplemente a su tiempo llega a cada quien lo que le va a llegar. En Judas, capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas que no terminan, son eternas. ¿Para qué? Pues para el juicio del gran día, ese gran día donde va a venir y va a juzgar. Ahora, un poquito de la historia de Satanás. Hace miles, millones de años, hace mucho tiempo, Satanás tenía un puesto muy elevado. Era el ángel, el mero, por decirlo de esa manera. Entonces, él tenía un puesto más elevado de todos los ángeles que Dios había creado. Y se llamaba Lucifer, o el diablo. Ahora, hizo todo lo que muchos de nosotros en tiempos atrás hemos hecho, o lo que muchos de ustedes todavía están haciendo. ¿Qué? Pues simplemente eligió caminar de su propia manera, desobedeciendo a Dios. Yo caminé mucho tiempo desobedeciendo a Dios, caminando a mi propia manera, a mi propio entendimiento. Muchos de ustedes todavía, algunos que me están viendo, siguen caminando de una manera que no le agrada a Dios. Están caminando a su propia manera. Eso fue lo que pasó con el mismo Satanás. Él eligió caminar por su propio camino
Pero no más eso, sino quiso ser Dios. Muchos de nosotros tal vez no quisimos ser Dios, pero sí queríamos ser los reyes. Y todos cantábamos, pero sigo siendo el rey. No sé. Yo sí cantaba esa canción y cuando andaba tomado decía, ay, pero sigo siendo rey y me creía el gran yo soy. Pues muchos ángeles siguieron a Satanás, a Lucifer. Lo siguieron y todos los ángeles cayeron y se volvieron en contra de Dios. Esos son los que se llaman los ángeles caídos. Ahí en Isaías, vamos a ver ahí en la pantalla, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Versículo 12, y leo, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y que tú decías en tu corazón, sube al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso es lo que él estaba diciendo, iba a subir junto a las estrellas de Dios y va a levantar su trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, y los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiso ser semejante a Dios. Versículo 14. Una vez más, dice que sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, y a los lados del abismo. Hermanos, el punto es bien simple. Aún los ángeles fueron condenados al infierno. Los ángeles, porque siguieron a Satanás, a Lucifer, porque él decidió ser igual que Dios. Hoy vemos mucha gente popular, mucha gente que la ve en la televisión, en las películas, en diferentes lugares. Y se creen que son dioses, se creen que pueden controlar. Gente que tiene poder, políticos, gente con mucho dinero, empresarios. Eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso porque aquí estamos viendo que aún los ángeles fueron condenados al infierno y están encadenados en la oscuridad. Y Dios los está reservando ahí, los está guardando ahí, los está manteniendo ahí para ese gran día. ¿Ese gran día cuál? Ese día especial que va a ser el día del juicio. Ahora, así Dios va a juzgar a todos esos hombres que se quieren hacer igual a Dios. Quieren que, tal vez dicen, oh, yo puedo hacer que el hombre viva más años. Yo puedo hacer que el hombre o los niños nazcan con ojos azules, que nazcan con ojos, no sé, cierto tipo de designer babies que pueden alterar los genes, que pueden cambiar. Hermanos, estamos cruzando niveles o zonas donde ni siquiera nos teníamos que haber metido ahí. Porque entonces ahora sí ya las personas que pueden hacer toda esta serie de cosas ya se creen como dioses. Y hablan como dioses. Y dicen que, oh sí, que podemos hacer esto, que esto y lo otro. ¿Y Dios? ¿Qué ha pasado con Dios? Pues todos estos científicos inteligentes, capaces, que Dios les dio esta inteligencia, esta capacidad, ahora la están usando para las cosas que van en contra de Dios, en contra de la Biblia. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Dios va a juzgar a estos hombres, pero también a los que están enseñando falsa doctrina. Aquí vamos a ver otro ejemplo que Dios no perdonó al mundo antiguo. Ese mundo donde vemos que Noé fue el único que sobrevivió y toda su familia, porque Dios lo libró, lo salvó. Versículo 5, continuando. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, recuerden, son ejemplos que está dando. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos de los incrédulos, de los pecaminosos. En esa época, el mundo ya se había corrompido.
había entrado en una situación donde ya todo estaba, por decirlo, corrompido. Donde quiera había pecado, totalmente, por completo. El corazón y la mente de la gente era perversa, era pecaminosa, era mala. Entonces era algo horrible. Y tal vez eso ya lo podemos ver en algunos lugares, que no hay luz, es pura oscuridad. La poca luz es donde todavía existen algunas personas que son justas, que leen la palabra, que son cristianos, pero son lugares oscuros, que por el hecho de ser un creyente, un cristiano, lo echan a la cárcel, o lo matan, o lo sacan de ese pueblo, de ese lugar, por el simple hecho de leer la palabra. Pues así estaba en aquella época, en aquellos tiempos, pero todo el mundo estaba corrompido completamente. Gente perversa y gente pecaminosa. En Génesis, ahí lo vamos a ver en la pantalla, Génesis capítulo 6, versículo 5, y esto lo tomé de la palabra para todos. Dice, el Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que la maldad. O sea, lo único que ellos estaban pensando es cómo hacer el mal. ¿Cómo hacer el mal? Como cuando las personas tienen mucho tiempo en sus vidas, no piensan en hacer el bien, piensan en hacer el mal. Cosas que les agrada a su propia carne, a su propio ser, y simplemente no hacen el bien. Más bien, piensan cómo hacer la maldad. Versículo 6, continuando, dice, el Señor lamentó. Y fíjense, aquí, este es uno de los versículos donde el Señor está hablando y dice que se arrepiente de haber hecho al hombre humano. Versículo 6 dice, y el Señor dice, lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra. Imagínense cómo era la maldad, que el mismo Señor se había arrepentido de haber creado al ser humano. Y dice, y esto llenó su corazón de tristeza. Entonces el Señor, o sea Dios, dijo, borraré la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos y a los animales domésticos y a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Imagínense, Dios había lamentado haber hecho su creación, o haber creado todo lo que había creado. Versículo 8, pero sin embargo el Señor tenía un buen concepto de Noé. Tenía un buen concepto. Dios destruyó todo el mundo y todos los incrédulos a través de una inundación. Y no hubo otra alternativa. Todos murieron. Yo sé que lo han visto en películas, pero muchas veces las películas no muestran exactamente cómo fue, pero pues cuando tengan tiempo hay que leer Génesis y ahí hay que ver exactamente por qué y qué fue lo que pasó. Entonces, solamente salvó a un hombre que se llamaba Noé, un predicador, un hombre justo, un hombre que simplemente predicaba la justicia de Dios. Incluso todos los predicadores de esa época, todos los sacerdotes, todas las personas que supuestamente eran gente de Dios, murieron junto con los incrédulos. Ahí veíamos ya los falsos maestros de aquel tiempo. El punto es, hermanos, que Dios juzgó y destruyó a todo el mundo por la incredulidad, porque ya habían dejado de creer y el mundo era un mundo corrupto, un mundo perverso, un mundo pecaminada, o sea, el mundo que eran pecadores todos. Y el pecado abundaba. Entonces, no se salvaron los predicadores, ni los sacerdotes, ni las personas que decían que creían en Dios, solamente Noé y su familia. Continuando, o bueno, más bien el versículo 6, Dios destruyó también a Sodoma y Gomorra. Este es otro ejemplo. ¿Y para qué la destruyó? Pues simplemente para dar un ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Pues para que nosotros nos demos cuenta por qué es que la destruyó. Y Dios convirtió esas dos ciudades en cenizas. Continuando, versículo 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas,
y poniéndolas en ejemplo o de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, pecaminosamente, una manera apartada totalmente de Dios. Y aquí vemos que Dios causó una explosión atómica. Lo podemos decir ya de esta manera porque sabemos que haciendo una explosión, una bomba atómica, eso es lo que pasaría, ¿no? Que cae fuego, lumbre desde lo alto, así como lluvia de lumbre. Entonces, dice que, y sí, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y esas ciudades fueron destruidas, quedaron en cenizas, y las ciudades fueron un ejemplo para nosotros, para toda la humanidad, para que los que viven fuera de la voluntad de Dios, algo va a ocurrir porque al Señor no le agrada. Ahora, esto era antes de Jesucristo, antes de la gracia. Fíjense lo que dice en Jueces capítulo 3, versículo 7. Dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, y olvidaron a Dios, a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Quiere decir que simplemente se alejaron del Dios viviente, del verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Se alejaron y se fueron a seguir otros dioses, dioses ajenos, dioses de imágenes. Esto nos debe de traer algo, que es lo que está ocurriendo ahorita también, ¿verdad? Mucha gente ha dejado a Dios, al Dios verdadero, y han seguido a religiones, a imágenes, a ídolos, a otros dioses ajenos. Y esto tenemos que, hermanos, ponernos firmes en cuál es nuestra fe, en qué estamos creyendo, en quién hemos creído, y continuar adelante fortalecidos en Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo. Siempre dicen, bueno, es que tiene que ser a través de Jesucristo. Sí, porque es a través de Jesucristo, porque eso es lo que la palabra dice. No es a través de meditaciones y llegar y conectarme a Dios, no. No es a través de grandes filósofos, grandes maestros de religiones. Tampoco es a través de esos maestros. Tampoco es a través de grandes escritores, teólogos. No, es a través de Jesucristo. La palabra lo dice, y lo dice claramente. Continuando con el versículo 7, Dios salvó a Lot porque era justo. Era justo y simplemente lo salvó de la mala conducta de los malvados. Dios lo sacó en medio de donde él estaba. Continuando, versículos 7 y 8. Y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda. Ahí la palabra nefanda es simplemente por indigno, por la repugnante conducta de los malvados. O sea, había sido tan mala que era hasta repugnante. Algo que es indigno. Una conducta de estos malvados, de los impíos. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, hablando de Lot, afligía cada día su alma justa. Y no sé ustedes, hermanos, no sé ustedes, pero a veces ahí en la casa estamos viendo o mi familia está viendo una película y de repente salen cosas que le hacen la burla a Dios o que hablan cosas que son en contra de Dios. Yo me enojo y les digo, apaguen eso, ¿qué están viendo? Y a veces ni están poniendo atención, nomás están ahí oyendo y todo. Le digo, ¿qué están viendo? Y voltean todos, Y es tan sutil que pasa y lo dicen. Y si no estamos en las cosas de Dios, no lo vamos a entender o no lo vamos a escuchar. Y simplemente lo oímos tanto que al final la gente dice cosas que van en contra de Dios. Y uno, bien, no pasa nada. No, hermanos, aquí Lot se afligía. Dice que su alma estaba afligida cada día. Su alma, porque su alma era justa. Hermanos, yo quisiera que todos nos sintiéramos mal cuando alguien dice una mala palabra, cuando alguien peca, cuando alguien está
para saber que estamos en donde estamos, tampoco para ser legalistas y sacar la Biblia y decir, mira, y darles bibliazos. No, no, no. Pero para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que orar, que tenemos que venir, amar a las personas, ser buenos representantes de Cristo. ¿Cómo? Pues el último mandamiento que Él nos dejó es, ámense los unos a los otros, para que los de afuera vean el amor verdadero de Cristo. Ahora, si es difícil amar a los que conocemos, a nuestros hermanos, familiares, a gente que de veras las tratamos, ¿cómo vamos a amar a un extraño? ¿A una persona que anda por la calle, que necesita ayuda de veras? ¿O cómo vamos a tratar a nuestro enemigo? Tal vez nuestro enemigo, yo ni quiero acercarme a mi enemigo. ¿Y por qué? Pues lo que me hizo. ¿No saben qué fue lo que me hizo? Y no se trata de eso. Si hemos perdonado, porque Jesucristo, Él nos perdonó. Y dice que si nosotros no perdonamos, Él nos ha perdonado. Eso es lo que tenemos que estar viendo, hermanos. No de ver películas porque, está bonita, pero cuando dicen cosas malas, le avanzamos o no pasa nada, al cabo es una película. Aquí vemos, hermanos, que Lot se afligía, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de las personas. Eso le bastó para que Dios lo salvara. Y si recordamos, la vida de Lot era simplemente un hombre carnal, un hombre como todos nosotros, carnal, egoísta, pero creía en Dios. Creía en Dios en medio de una multitud de gente que estaba perdida. Creyó en Dios. Y ese pecado le molestaba. Era pecado que constantemente él oía y veía en toda la sociedad. A veces vemos televisión y estamos viendo pecado y no pasa nada, hermanos. Como que tal vez no ponemos atención. Pero si pusiéramos atención, apagaríamos la televisión. En aquellos tiempos se iban bajo de los árboles, por el campo, y hacían sus cosas, sus cosas pecaminosas. Hoy, en la televisión, nos ponemos la televisión y la prendemos y ahí estamos. Muchos de ustedes están viendo cosas que no deben estar viendo. Tal vez son creyentes, tal vez no son creyentes. Pero estamos como los tiempos de antes. No vamos a un árbol, abajo de un árbol donde la gente no nos ve, pero nos encerramos en nuestra casa, en nuestro cuarto, y vemos cosas que nadie sabe que estamos viendo. Pero saben que Dios está viendo. Dios está viendo. Y aquí Lot era un hombre justo, aunque él, una vez más, no era un hombre que digamos, no, él también era un hombre carnal, egoísta, pero creía en Dios. Ahora, en ese momento de prueba, él se apartó del mundo y simplemente dejó a los incrédulos y dijo, yo con ustedes ya no quiero nada. Y se puso firme en las cosas de Dios y obedeció a Dios. Desgraciadamente, muchos de los que van a las iglesias, en esos momentos difíciles, no dejan al mundo, no dejan a los amigos, no dejan al pecado. Más bien en esos tiempos difíciles, corren al pecado, corren al mundo, corren a lo que antes hacían, porque a mí eso no me funcionó. No es que Dios funciona para unos y Dios no funciona para otros. Es que la manera como nosotros estamos entregándonos al Señor. En realidad nos hemos entregado totalmente o nos estamos entregando en episodios, en etapas, para ver si es para mí o a ver si no es para mí. Uno se da cuenta cuando la persona es totalmente convertida al Señor. Porque de ese momento deja todo y no le interesa nada. ¿Qué se queda atrás? Ese era el tipo de Lot. Viviendo alrededor de maldad. Nosotros podemos vivir alrededor de maldad, pero ser la luz. Y ser esa luz que brille y esa luz que haga que la oscuridad huya. La luz es más poderosa que la oscuridad, hermanos. Entra a un cuarto oscuro,
Prenda la luz. ¿Qué ocurre con las tinieblas, con lo oscuro? Huye, se va. Ya no existe. Pues Dios es luz. El diablo es la oscuridad. En el Proverbio 16, versículo 4, dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, Jehová. O sea, que todas las cosas Dios las hizo para Él mismo. Y aún al impío, o sea, aún a la persona que nunca va a aceptar a Jesucristo o nunca va a seguir a Dios, aún Dios lo creó. Dice, y aún al impío para el día malo. Mucha atención, hermanos, mucha atención, porque Dios libera, Dios salva a los que ponen su confianza en Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo sí creo en Dios. Y sí, muchos creemos en Dios. Pero la Biblia dice que también el diablo cree en Dios. Que Dios existe. Pero en realidad lo ponemos como nuestro Señor, como nuestro todo. Y nosotros nos humillamos ante Él y venimos, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Úsame, Señor. ¿Qué puedo hacer, Dios? Quiero vivir en obediencia. Ahora mi pregunta es, ¿crees en Dios? ¿Has puesto tu fe en Dios? Si crees en Dios, qué bueno. Tal vez puede suceder como le pasó a Lot. En ese momento crítico, te vas a alejar de todo. Te vas a alejar de las cosas que tú sabes que te tienes que alejar. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 6, dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, hablando de los hijos de Dios, especialmente a los que están comenzando en la fe. Una vez más dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Aquí no lo podemos saber más claro. Dios está totalmente en contra de las personas que hagan tropezar a un hijo de Dios. Dice, mejor fuera que se ponga una piedra de molino. En aquellos tiempos, no sé si se recuerdan, eran unas piedras grandes que caminaba a través de un caballo, de un burrito, de una mula, alrededor. Caminaba y lo que estaba en medio ponían los granos y al caminar se estaba moliendo todo esto. Imagínense, es una piedra pesada, grandísima. Pues está diciendo, es mejor que se amarre una de esas piedras y se aviente al mar, simplemente se aviente a lo profundo del mar. Palabras de Jesucristo. El punto es, hermanos, que no hay excusa para que un falso maestro esté predicando, enseñando una falsa enseñanza. Porque Dios les va a dar su merecido. Jesús dijo también en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Qué quiere decir? Si te van a dar balazos o te van a encarcelar porque eres seguidor de Jesucristo, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Si te van a dar un balazo porque eres seguidor de Jesucristo o simplemente porque sigues la Biblia, o en otros países que porque eres cristiano te van a meter a la cárcel y luego te van a matar. ¿Sabes qué? No te preocupes de eso, porque nada más te van a matar el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es un cascarón, es un lugar donde nuestra alma está. El cuerpo es un cuerpo. A mí ya no me pueden matar. Es el mismo espíritu, la alma que está en mí, que vive para siempre. Este es un cuerpo viejo que se está terminando. Se va a acabar. Es lo que está diciendo aquí. No temas a los que maten el cuerpo físico, mas el alma no pueden matar. El alma es eterna. Va a vivir para siempre, hermanos, en un cuerpo glorificado. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Si lo ponemos y lo aplicamos a los falsos maestros, hay que temer de estas personas que pueden destruir las almas de las personas. Las personas que están aprendiendo, que no saben mucho de la palabra y todo dicen que sí porque en realidad uno no sabe. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, yo iba a lugares, gracias a Dios el Señor me llevó a una iglesia donde se predicaba la palabra. Pero después a veces me invitaban ciertas personas o veía en la televisión y eran falsos maestros. Y mi pastor, Ricardo, la primera vez donde fui a la iglesia ya por la Alvarado y la Sunset, me explicaba y me decía, yo no entendía mucho, pero él con mucho amor me decía y con mucho respeto de otros maestros, pastores, y ahí me di cuenta. Pero es algo muy importante, hermanos, que tenemos que darnos cuenta. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién estamos siguiendo? Usted debe estar siguiendo a Jesucristo. Y debe estar escuchando a Jesucristo crucificado. No escuchando cómo hacerme rico. O cómo tener fe para poder hacer lo que yo quiera. Porque si yo lo voy a decir, eso va a suceder. No. Dios no es un genio que hay que hacer ciertas cosas para que Él haga lo de su parte. No es así. Dios es soberano. El versículo 9, ya para terminar. Versículo 9. ¿Sabe el Señor? Fíjense. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? O sea que, hermanos, Dios libra de tentación a los piadosos. Y reserva a los injustos para castigarlos el día del juicio. Eso, hermanos, nos debe de traer, así, nos debe de poner bien alertas. Palabras fuertes. Jesús en Marcos capítulo 8, versículo 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, dice, se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea que si no podemos, nos avergonzamos ante los amigos, los familiares, de lo que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que obedecemos a Dios, que tratamos de obedecer la palabra lo más que podamos, y estamos simplemente, no, pues sí, que a veces voy, que no sé, pero ahí estoy. Pero si no somos así firmes, y si nos avergonzamos de las palabras en esta generación adúltera y pecadora, también Jesús se va a avergonzar de nosotros cuando Él venga con todos los ángeles. Palabras fuertes. También Jesús dijo en Juan, capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación. Hay una condenación, y fíjense cuál es. Esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Jesús, pues que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz. Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque en las tinieblas se hace todo lo que la gente quiere hacer. Nadie nos ve. Pero Dios todo lo ve. Entonces dice que vino la luz, vino Dios, la luz al mundo, Jesucristo en forma de hombre, y los hombres dicen que amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Tal vez algunos de ustedes me están oyendo, y tal vez algunos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, yo no pudiera nunca ir a la iglesia por las cosas que he hecho, porque si mi esposa supiera, si mi mamá, si mis hermanos supieran lo que he hecho. No se preocupe de ellos. Dios ya sabe lo que usted hizo. Y Dios lo perdona. Tal vez su familiar, su esposa, tal vez cualquier persona que usted le falló o le hizo mal, tal vez esa persona no lo va a perdonar. Pero Jesucristo lo perdona. Él vino a morir por usted. Para ese pecado que usted dice, esto nadie se va a dar cuenta, porque yo
he seguido más a las tinieblas. Déjeme le digo de que no se preocupe. Él, Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, lo va a perdonar. Lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentirse y pedirle perdón. Y arrepentirse quiere decir no volverlo a hacer. O sea, darse la vuelta e irse para el otro lado. Simplemente no volver a hacerlo. Claro, es una lucha que todos la tenemos. Lo que usted quiera hacer, cosas pecaminosas, tal vez yo las quiero hacer. Pero hay tal vez una diferencia, que yo sé en quién he confiado. Y yo sé a dónde ir para ser fortalecido. Para que todas las cosas, malos pensamientos, las cosas de la carne simplemente se vayan, se alejen, disminuyan en mí y lo espiritual crezca. Es una lucha constante que tenemos que llenarnos siempre, a diario, a través de la palabra, para ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en mí es el mismo Espíritu que quiere morar en usted. Porque Jesucristo ya murió, una vez más, por ese pecado que usted tal vez dice, nadie se da cuenta, nadie va a saber. Y si voy a la iglesia, todos se van a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. De hecho, Dios ya sabe. Usted no tiene que decir el pecado a nadie, pero sí confesarlo a Dios, porque Él ya sabe. Y decir, Señor, perdóname, he pecado. Arrepentirse, porque en realidad todos en un tiempo amamos más las tinieblas que la luz. La luz nos daba pena, nos daba vergüenza, no queríamos que la gente se diera cuenta. Está bien, la gente no se va a dar cuenta, porque Dios ya sabe usted qué hizo. Y lo único que le quiero decir es de que si usted en este momento quiere arrepentirse, quiere venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Puede ser una persona que predica, una persona que va a la iglesia. Puede ser una persona que nunca ha asistido a una iglesia y tiene miedo de ir a una iglesia porque dicen, oh, ahí son raros. Esos los que andan de la Biblia, esos son raros. Yo no hay raros. Sí, hay raros. Habemos muchos raros. Pero no es porque estamos estudiando la Biblia. Somos raros porque el Señor nos hizo raros. Hay unos que son más relajientos que otros. El punto es de que Dios quiere darle salvación este día. En Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero cerrar con este versículo. Aquí está bien simple. Y quiere decir que el que no esté en el libro de vida va a ser lanzado al infierno, donde está Satanás con todos sus ayudantes, con todos los ángeles caídos. Y ese lugar no va a ser un lugar que muchos de ustedes tal vez piensan o dicen o han escuchado, oh, ahí va a ser party, ahí vamos a estar a gusto porque vamos a estar haciendo las cosas que queremos hacer y vamos a estar haciendo party. No es un party. Esa es la gran mentira que el diablo quiere traer a la gente, a la humanidad. Una es que no hay infierno, que el diablo no existe y que si se va al infierno es un party porque aquí parece que los parties son malos. Los parties no son malos. Quieren estar en un party, vaya a una iglesia cristiana y esté ahí donde están las alabanzas y se va a dar cuenta de ese es el party de parties. Ese es el party que vamos a estar en la presencia del Señor, postrados, cantándole. Se siente, hay una presencia de Dios tan fuerte que uno sale lleno de su espíritu. Ni siquiera podría explicarlo. Los que lo han experimentado y los que saben, por favor quiero que ahorita estén en oración por este llamado que voy a hacer. Y quiero terminar con esta reflexión. Hay alguna personas que me están escuchando y aún no se han entregado al Señor. Y lo único que les pido es de que considere todo lo que escuchó. Existe el mal, existe el diablo, existe el demonio, como también existe los ángeles que no son caídos, los ángeles que son los mensajeros de Dios y Dios, en forma del Espíritu Santo, en forma de Dios Hijo y Dios Padre. Y las tres son una, que es Dios. Jesucristo, Hijo, vino, Dios, Hijo, vino y se entregó por su pecado. Si usted cree, confiesa que Jesucristo es el Señor y de veras cree que Él vino para que usted no muriera, porque la paga del pecado es muerte, quiere decir que si usted no se arrepiente, usted va a morir directamente a
a lo que estuvimos estudiando, al infierno. Y ahí va a estar guardadito hasta ese día del juicio. Y va a estar ahí con un ardor, con un dolor que no va a poder, simplemente no va a poder morir. Ya quisiera morir, pero no va a morir. Va a estar ahí sufriendo, 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 y esa va a ser la eternidad. Y todos serán juzgados por lo que hicieron en este mundo, malo o bueno. Para los creyentes no va a ser un juicio de la manera de que, oh, estás condenado al infierno. No, no, no. Va a ser más bien, ¿qué es lo que hicimos? Servimos al Señor, estuvimos compartiendo, amamos a las personas. Entonces va a ser más bien una premiación para nosotros. Y vamos a recibir coronas, esas 7 coronas, las coronas que el Señor nos va a dar. Nos vamos a sentir tan pequeños, tan chiquitos, porque nos vamos a dar cuenta que pudimos hacer más cosas y no las hicimos. Estuvimos ahí viendo partidos de fútbol, rascándonos la panza, o no estuvimos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Nos vamos a sentir así, pequeñitos, y vamos a quitar la corona y se la vamos a postrar ahí a sus pies. Porque ¿cómo nos vamos a sentir? Porque ni siquiera somos dignos. Pero el Señor no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, ni perdonó a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero usted lo puede perdonar si se arrepiente de su pecado. Voy a hacer una oración. Repita esto. Hágalo de todo corazón, con fe, poniendo la fe en Jesucristo, y Dios va a comenzar a trabajar en su vida. Pero es simple, simplemente creer. Porque por gracia somos salvos. Y es un regalo de Dios. No es que usted haya hecho cosas o mandas o... No es por obras. Para que nadie se gloríe, para que no digan, oh, es que yo soy bueno, es que yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo siempre voy a misa, yo siempre hago esto, yo siempre rezo. No se trata de eso. Se trata por el amor que Dios Jesucristo tiene por usted, que Él murió por usted. Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el punto. Usted cree en Él, puede tener vida eterna. Repita esto después de mí. Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he caminado en la oscuridad, alejado de ti, y te pido perdón. Hay cosas que he hecho malas. He pecado contra ti, contra mi esposa, contra mis hijos, contra la sociedad, y te pido que me perdones. Me arrepiento de todos estos pecados. Te pido que me perdones y que entres en mi corazón, que me cambies y que me hagas una nueva persona. Quiero ser una persona nueva, Señor. Cámbiame. Te doy toda la autoridad. Eres mi Señor y cámbiame conforme a lo que tú tienes para mí. Te doy gracias por haber muerto en la cruz, por darme salvación y por cuidarme en todas las ocasiones donde tú me cuidaste. Creí que era suerte, pero ha sido tu mano que ahí me ha estado cuidando para este momento, para tener salvación. Padre, cámbiame, ayuda a mi familia, ayúdame en estas situaciones que ahorita estamos viviendo. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración, ya ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, de hoy en adelante pasa usted a ser hijo de Dios. La Biblia dice que ha vuelto a nacer. Y como ha vuelto a nacer, lo que tiene que hacer es, hay que comer. ¿Qué comen los que vuelven a nacer? Los bebés. Pues su leche, ¿no? Su leche, su comidita de bebés. Hay que leer la palabra. Si no tiene una Biblia, hoy ahí en la website, en cualquier sitio, hay Biblias, ediciones, en nuestra propia página. Hay versiones donde usted puede leer. Lea Juan, es el primer evangelio donde todos los creyentes deben de leerlo. Ahí muestra el amor. ¿Quién es Jesucristo? Dios es amor.
acérquese a una congregación. Busque una congregación donde se predique la palabra de Dios y no falsa enseñanza. Búsquela. Y con esto, pues con esto nos vamos a despedir. Vamos a orar una vez más por mis hermanos de bendición, las personas que nos están viendo. Y vamos a ver que el Señor siga glorificándose. ¿Una alabanza? Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Te pedimos, mi Dios, que las personas que han hecho esta oración, que te han aceptado, Señor, te pido que las lleves a una iglesia donde se predique la palabra, Señor. El único deseo es que crezcan, se afirmen, se tengan unas bases sólidas, Señor, donde sepan exactamente tus atributos, Señor. ¿Quién eres, Padre? Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se les olvide, el miércoles a las 7 de la noche. Que los bendiga y los extraño mucho. Bye. Aquí los hermanos Jason, Daniel y César también los mandan saludar.